Buen día. Arrancamos con el ejercicio 11. Un motor eléctrico sube un ascensor que pesa 12.000 newton una distancia de 9 metros en 15 segundos. Calcular el trabajo y la potencia del motor. Bien, como el peso es 12.000 newton, sería la fuerza, la distancia 9, el tiempo 15. Siempre recuerden poner todos los datos al principio. Fórmula de trabajo, ponemos los datos. Recuerden que cuando no me avisan nada respecto del ángulo, suponemos que eso va en igual dirección y sentido, o sea que el coseno es 0, ¿sí? Me da 108.000 joules. Luego la potencia, trabajo sobre tiempo, ubicamos el tiempo dividiendo y me queda 7.200 joules sobre segundos, que es watt. Ejercicio 12 es un problema teórico. Dos amigos llevan cajas idénticas a un salón. Entonces me muestra dos situaciones distintas, ¿sí? Uno que sube y recorre horizontalmente el primer piso y el otro que va por planta baja y luego sube. El punto inicial y el punto final son iguales. Se supone que estas dos personas llevan una misma carga. Entonces podemos decir que el trabajo es igual en los dos casos. Imagínense la situación que otra persona parte del mismo lugar y hace otro recorrido, ¿sí? Siempre y cuando el punto inicial y el punto final sean iguales, el trabajo va a ser idéntico. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo puede ser? Porque en este último tramo que yo hice en verde, el recorrido es mayor. Sí, es verdad, pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros cuando calculamos el trabajo, calculamos fuerza por distancia por coseno del ángulo? Va a haber tramos en los cuales el coseno del ángulo me va a dar negativo, ¿sí? Entonces cuando yo haga la sumatoria total de todo el recorrido, va a ser lo mismo, en definitiva, ¿sí? Obviamente que en este caso el esfuerzo va a ser mayor porque hizo un mayor recorrido, en definitiva, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de trabajo mecánico en física, acuérdense que es distinto del esfuerzo físico que uno pueda sentir. Conclusión, el trabajo es el mismo, siempre y cuando punto inicial y punto final sean iguales. Bueno, este problema tuvo bastantes preguntas y vamos de a poco. Bueno, la cuestión acá es una escaladora que sube a través de una montaña con una determinada carga, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el primer caso. En el primer caso acá les puse el peso de la mochila, 7,5 kilogramos fuerza, la altitud a la cual sube es 8,2 metros, el tiempo es media hora, el peso de la escaladora es 645 newton. Como son unidades distintas, yo ya lo pasé, dividí por 9,8 y me dio 65,82 kilogramos fuerza. Podría haber pasado todo a newton y está perfecto. El primer punto me dice, ¿qué trabajo realizó la escaladora sobre la mochila? Es decir, la fuerza que ella tuvo que hacer para levantar su mochila, ¿sí? Entonces, en fuerza voy a poner el peso de la mochila solamente. 8,2, que es la distancia recorrida, y el coseno del ángulo es 0. Algunos me han preguntado sobre este tema. A ver si nos entendemos. Supongamos que acá yo tengo una montaña, ¿sí? Entonces, la situación sería esta, ¿no? O sea, si tuviera que simplificar con líneas rectas esa curva, que es la montaña, naturalmente, no es algo recto, entonces subo y a la vez me desplazo hacia la derecha, ¿sí? Voy haciendo como una pequeña escalerita. Fíjense, si yo tuviera que desglosar cada uno de estos pequeños tramos, recuerden que cuando yo subo, hago fuerza para arriba y la dirección de movimientos hacia arriba, el ángulo es 0. En los momentos en donde me desplazo hacia allá, pero hago fuerza hacia arriba, el ángulo es de 90. Quiere decir que en todos estos tramos, ¿sí?, horizontales, el trabajo va a ser 0. Lo único que a mí me quedaría efectivo serían estos pequeños tramitos
verticales. De otra manera, simplificado, sería así, ¿sí? Hay un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Lo que a mí me interesa, si yo sumara todos estos tramos, sería lo mismo que esta línea verde que yo les marqué acá. Es decir, 8,2 metros, ¿sí? Por eso cuando me preguntaban qué ángulo voy a tomar, porque en realidad el ángulo cero no puede ser, salvo que sea una montaña muy empinada, el ángulo lo considero cero, ¿sí? Entonces, retomando lo que vimos en el ejercicio anterior, en el ejercicio 12, imagínense que una persona parte de acá y hace este recorrido y llega a la cima de la montaña. Y una segunda persona va por otro lado de la montaña, arrancando del mismo lugar y sube verticalmente. El trabajo va a ser el mismo, ¿sí? Bien, yo simplemente se lo simplifiqué y puse coseno cero. Bien, en el segundo caso me dicen cuál es, si ella pesa 645 newton, ¿qué trabajo realiza para subir la montaña? Entonces, el trabajo que ella realiza va a ser el peso de ella más la carga que tiene. Por eso acá sumé los dos pesos, ¿sí? Multiplicado por la distancia me da el resultado en kilogramos. Obviamente, si comparo con el anterior, me tiene que dar más. En el tercer caso me dice la potencia, me pregunta la potencia, el trabajo que calculé recién, dividido el tiempo, que era media hora, recuerden que una hora es 3.600 segundos, entonces la mitad de 1.800, y me da esto en kilogramos sobre segundos. Y el punto D es ahí donde había un poquito de controversia también. Me pregunta, ¿qué trabajo realiza la fuerza peso total? Les aclaré, ¿no? Considerando esta situación. Bueno, si yo me fijo, ¿sí? Haciendo un esquema muy básico, ¿sí? La escaladora se mueve hacia arriba, ¿sí? O sea, el desplazamiento que yo veo es hacia arriba, pero la fuerza peso va para abajo, ¿sí? Por eso me aclara, ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza peso? No la escaladora, ¿sí? Entonces, si yo miro acá, fácilmente me doy cuenta, ¿sí? Que el ángulo va a ser de 180. Coseno de 180 me va a dar menos 1. Después todo el resto es igual a la parte B. Es exactamente igual. Quiere decir que me va a dar lo mismo que acá, nada más que con el menos, ¿sí? Recuerden que en física el menos, en matemáticas significa opuesto. En física más o menos lo mismo, ¿eh? El menos significa que el trabajo, que la fuerza que yo estoy considerando es opuesta a la dirección de movimiento. En este caso la escaladora sube y el peso va para abajo. El ejercicio 14 dice, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza de gravedad cuando un objeto de 25 newton cae desde una altura de 3,5 metros? Es un ejemplo de caída libre. Entonces, fuerza, que es el peso del objeto, por distancia, que es la altura desde la cual cae, y el coseno es cero. ¿Por qué? Porque me preguntan qué trabajo realiza la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza peso que va hacia abajo, y el objeto está cayendo. Por lo tanto, coseno cero. Si el objeto estaría siendo arrojado hacia arriba, entonces ahí sí, el coseno sería 180 grados. Y nos queda 87,5 Joule. Llegamos al último ejercicio. Un pasajero de avión sube por las escaleras una maleta de 215 newton, ese es nuestro peso, desplazándose verticalmente y horizontalmente. Tenemos que ver cuál es el trabajo total. Como tenemos dos sentidos, dos direcciones, entonces tenemos que dividir el problema en dos partes. Yo le puse letras, ustedes pueden poner 1 o 2, como ustedes quieran. Entonces el primer tramo es el vertical, ascendente, y el segundo tramo horizontal. Entonces vamos a calcular los dos trabajos por separado. En el primer caso es fuerza por distancia por coseno de cero. ¿Por qué? Porque la persona hace fuerza hacia arriba, ¿sí? Para sostener esa maleta,
y además se desplaza hacia arriba. Me quedan dos fuerzas, por decir de una manera, paralelas, entonces el ángulo va a ser 0, ¿sí? Simplemente multiplico los dos, coseno de 0 es 1, me queda 903 joules. En el segundo tramo, en el cual se desplaza horizontalmente, esto se acuerdan que en el video anterior que les había dado una ayuda, les decía, ¿no? O sea, él hace una fuerza hacia arriba para sostener la maleta y se desplaza en este sentido. Entonces el ángulo es de 90 grados. Coseno de 90 da 0, o sea que directamente no hace falta poner ni hacer ningún cálculo. Conclusión, trabajo total en la suma de todos los trabajos, ¿sí? Yo simplemente puse el subíndice con el tramo, pueden poner trabajo 1, trabajo 2, como ustedes quieran. Bien, me queda 903. Quiere decir que el trabajo efectivo es este primero, ¿sí? El trabajo vertical. Al igual que en el ejemplo de la montaña, en el cual lo que contaba era lo que iba para arriba. Lo que se hacía horizontalmente no, porque se forma un ángulo de 90 grados.